Llegamos a 1984 y en 1984 la Corte dicta un leading case absoluto para esta materia, que es el precedente Badel. Badel tiene un punto de contacto fáctico con Ferrocarril Oeste, porque nuevamente problemas con los certificados de dominio. El señor Badel compró un campo, esta vez en Necochea, que también había sido objeto de ventas superpuestas, todas esta cadena de errores en función de información no adecuada, información falsa que estaba contenida en los certificados de dominio que empleaban los escribanos para realizar estas operatorias. Así que el señor Badel, parecido a lo que le había pasado al Ferrocarril Oeste, se ve obligado a pagar sumas de dinero en juicios que tiene que afrontar y entonces decide iniciar un pleito contra la provincia de Buenos Aires para recuperar el dinero que había tenido que abonar en ese juicio. Aquí la Corte va a elaborar el concepto que seguimos manejando hasta el día de hoy y que quedó consagrado en la Ley de Responsabilidad del Estado, la 26944 del año 2014, porque consagra el concepto de que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Hasta este momento la Corte había fluctuado en cuanto a cuál era el fundamento jurídico del deber de responder y de qué manera caracterizar a la responsabilidad. En cambio, aquí la Corte abandona, y así lo dice, abandona los conceptos que se venían manejando las anteriores composiciones del tribunal respecto a cómo concebir la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima y decide que no es necesario invocar el artículo 1113 del Código Civil como venía haciendo la Corte en los fallos anteriores, porque la responsabilidad del Estado es una responsabilidad directa, no una responsabilidad de tipo indirecta del principal por los hechos de los dependientes. ¿Y por qué la Corte sostiene esto? Porque emplea otro concepto nodal clásico de la materia, que es la teoría del órgano, y entiende que los órganos que integran la administración forman parte de ella, son un mismo cuerpo, como el cuerpo humano que está integrado por distintos órganos y conforman una integralidad. Bueno, este mismo concepto es el que maneja la Corte para decidir que las faltas que cometen los órganos que lo integran son imputables directamente al Estado. Y el otro concepto fundamental es que plantea que ya la responsabilidad, su sustento, no es el artículo 1109 que parte de una idea de culpa, de conducta irregular, sino del artículo 1112 que construye una noción objetiva de falta de servicio. Igual que en Ferrocarril Oeste, la Corte entiende que aquí esta tarea que realiza el registro de la propiedad fue defectuosa, fue irregular. Entonces incurre en un concepto de falta de servicio. Esta noción de falta de servicio no requiere probar la culpa especial o particular o singular de una persona, sino que se conforma, surge por simplemente el incumplimiento irregular o el no cumplimiento de las funciones específicas que habían sido asignadas a ese órgano. De manera entonces que Badel va a construir el concepto de la responsabilidad estatal objetiva y directa, que es exactamente la caracterización que
hace la ley de responsabilidad a partir del año 2014. Este concepto trajo muchos beneficios, desde que permite superar los problemas de tipo procesal, de tipo probatorio, que implica conceptuar la responsabilidad como una responsabilidad indirecta. De manera que a partir de este concepto ya no va a ser necesario identificar al sujeto particular que generó el daño, sino que va a poder ser imputado en términos generales al órgano al que pertenece y va a ser ese el órgano sujeto a demanda. Bueno, Badel entonces es un precedente fundamental, a no olvidarlo.